compañeros maestros, maestras, gracias por estar esta tarde aquí en la sala Lucio Cabañas Barrientos, que es emblemática en el nombre y en el significado que queremos dar. Y qué mejor forma de hacerlo que reconocer al talento tlaxcalteca. Como ustedes bien saben, el maestro Lucio guerrerense, pero que dedicó su vida a la reivindicación de los más desprotegidos a través de la educación y de una lucha que nunca debió de haber sido armada, pero que tuvo que ser. Pero hoy nuestra lucha no es menor de la que encabezó el compañero Lucio Cabañas, no es menor, no enfrentamos males menores a los que él enfrentó. Ustedes vivieron esta andanada que resistió todo el magisterio y que encabezó nuestro compañero y amigo Max Arriaga. Entonces, tener aquí a Max Arriaga, director de materiales educativos, pero más que director, déjenme salir un poquito de protocolo, más que director de materiales educativos, se ha convertido en el adalid de los libros de texto gratuitos, de esta nueva familia de libros. Porque se dijo mucho cuando hay que decirlo como es, sin miedo a las palabras, menos en esta sala. Cuando sucedió que los más conservadores del país se resistieron a estos libros, la verdad que hubo distintas voces que cuando vimos el efecto en Coahuila, en Chihuahua, pero también en otros lugares, como en Chiapas, cuando vimos que se quemaban libros en Chiapas, cuando vimos que había una reacción realmente bárbara en contra de los libros, pensábamos que cómo se iba a defender esta idea de la nueva familia de libros de texto gratuitos, cómo se iba a dar la batalla. Y me parece que la batalla la seguimos dando en el mejor espacio que lo podemos dar, que es en comunidad, que es en las aulas y que ahora queremos llevar también hacia los muros de esta secretaría. Esta secretaría no es nada sin el talento de las personas. Esta secretaría solamente serían muros, cemento, varillas, pintura, pero queremos que tenga vida. ¿Cómo le damos vida a estos muros que atienden a la educación? Pues me parece que con el talento de todas y todos ustedes. Entonces, ya le propuse más a la familia Gutiérrez Vega que nos permitan colocar su obra en la plaza principal, en el muro de la plaza principal, Alonso de Escalona se llama, y se plasme el libro. Y la otra portada también pueda estar plasmada en un lugar ejemplar aquí. Y ya te invitaremos a que vengas a inaugurar esa obra que quedará plasmada. Y me parece que el mejor reconocimiento que podemos tener, no solamente ustedes como talento tlaxcalteca reflejado hoy a nivel nacional, sino todo el magisterio, es justamente el reconocimiento que hacemos en comunidad. Es decir, no es el reconocimiento, la entrega solo de un documento o la fiesta pedagógica de la que fueron y que ahora estábamos platicando, sino me parece que lo que tenemos que buscar es el reconocimiento social, histórico, comunitario, que logre trascender, que cuando pasen varias generaciones, que cuando ya estemos viendo crecer el pasto desde abajo, ¿no? Pensemos y reflexionemos, no nosotros desde luego, sino nuestras familias, de que sí pudimos en nuestra época, en nuestro momento, defender el talento de las y los tlaxcaltecas y de las y los mexicanos, que podemos generar un modelo educativo propio, que podemos impulsar modelos curriculares, modelos metodológicos, que podemos tener creatividad y talento para impulsarlo en todos los espacios de la vida cotidiana y educativa del Estado y del país. Entonces, para mí es un honor tenerles aquí al frente, reconocerles, pero buscar el reconocimiento histórico sobre todo. Y es un honor también estar acompañado por las autoridades educativas, directores de área, muchas gracias compañeros, compañeras, y por los jefes y jefas del departamento, de los distintos niveles y modalidades educativas, porque quisiera también, y con esto termino, que me ayuden a convertirse en embajadores, que cuando se reúna la maestra, la doctora Aida, con sus jefes del sector, supervisores de primaria, les haga ver de qué estamos hablando, que cuando Vero se reúna con todos los de secundarias técnicas, Blas, con secundarias generales, Yola,
con educación especial, Renato, con nuestra educación física, el maestro Ángel, con educación indígena, y así cada uno de ustedes se vaya reuniendo con los maestros y las maestras, les hagan ver sobre este evento, pero sobre todo sobre el talento que tenemos en el Estado, y le hagan ver que tuvimos, y no es adulación falsa, mi querido Marx, sino un reconocimiento como compañero de lucha, que tenemos un Adalid que defendió y seguirá defendiendo sin duda alguna los materiales educativos que las y los maestros del país, de nuestro México, han elaborado y que están a disposición de todos ellos. Y ahora sí termino, que ya me piqué. Aquí intentamos seguir el ejemplo de Marx. Tenemos el libro de 4º grado de primaria, de Tlaxcala, Patrimonio Cultural. Tenemos 2 libros que tuvieron que ser remitidos al Consejo Estatal contra la trata, pero 2 libros muy buenos para combatir la trata de personas en el Estado, para 2º de secundaria y 3er semestre de bachillerato, también inspirados en la nueva familia de libros de texto. Tenemos un libro más que también con la misma inspiración y contagiados de manera positiva, la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos presentó una propuesta de libro, la adoptamos y le dijimos que sí, pero tendría que pasar por procesos de revisión y por un proceso de arte que yo creo que ustedes nos podrían ayudar. Y todavía más aún, vengo de una reunión con el secretario de Salud respecto de la estrategia que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la vida saludable, y él me proponía, les digo que ya nos vieron cara de editorial, ¿no? Porque nos propone que, dado el éxito que hemos tenido con los libros, que si podemos también pensar en un libro que ayudase a las infancias y a las adolescentes, las y los adolescentes, a identificar cómo se hace una vida saludable, no solamente en la comida, sino a detectar cuándo es que ya vamos en detrimento de nuestra salud. Le dije que pues, desde luego que lo íbamos a revisar, pero esa es una muestra, Marx, de cómo es que tu trabajo y el de cientos de miles de personas va contagiando de manera positiva al resto de la sociedad. Qué mejor forma de reconocer que es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué generoso, secretario. Qué generoso con sus palabras. Yo quisiera decirles las implicaciones, hacer una pequeña reflexión sobre las implicaciones de lo que estamos viviendo. Ya el compañero Homero ya hizo mención del momento histórico. Y sí nos tocó vivir un momento histórico, compañero, porque cuando nuestro anterior presidente planteaba el revertir las políticas neoliberales, muchos de nosotros lo veíamos a la distancia, ¿no? Decíamos, pero bueno, ¿cómo podemos colaborar con esta gesta heroica prácticamente que se está planteando una persona que llevaba décadas moviéndola? Y nos tocó como maestros estar en un espacio donde colocamos un granito de arena en esto, porque hay que magnificar lo que van a recibir. Los libros de texto, desde su creación con Torres Bodet, como el programa de libro de texto gratuito, siempre estuvo en el acecho de las empresas privadas, siempre. De hecho, el primer paso que hace Torres Bodet es quitárselo de mano de aquellos empresarios que tenían el control de los libros de texto, porque decía, bueno, estamos hablando de una educación gratuita, pero los libros no son gratuitos, y la calidad de aquellos materiales en esos años 50 no era lo que esperaba Torres Bodet para la educación, porque eran libros que no se hacían con base en el contexto que se estaba viviendo, sino eran con base en reflexiones peninsulares, sudamericanas, y no eran materiales que le gustaban a Torres Bodet. Entonces él inicia ese programa de libros de texto gratuito, pero siempre estuvo al acecho. Cuando llega nuestro presidente, pues sí, teníamos los libros de primaria, que eran gratuitos, que los hacía la federación con un costo justo, más o menos 12 pesos la unidad costaba el libro de texto de primaria, mientras que tenían que ceder el espacio de educación media, de secundaria, donde los costos iban de 40 a más de 300 pesos por unidad. Ahí iniciamos nosotros esa recuperación del espacio del libro de texto gratuito. Fue una lucha durísima, porque los empresarios de la educación vieron que se acababan esos negocios. Hablamos de 1.500 millones de pesos al año que se invertían tan solo en la compra de los libros de secundaria.
de que cada uno de los libros, por eso no teníamos libros de preescolar, porque cada uno de los libros en el diseño, en cuanto a la cuestión de la edición, los contenidos, cada uno de esos libros costaba entre 2 y 5 millones tan solo el formado de ese libro. Estamos hablando que con lo que hicimos como comunidad, con lo que un despacho editorial hubiera entregado a una organización como Mexicanos Primero, Suma por Educación o la misma OCDE o UNESCO, que también participaron en ese tipo de licitaciones, con lo que ellos hubieran entregado 6 libros, 5 libros, nosotros entregamos 112 libros diseñados. ¿Por qué? Porque lo hicimos entre todos los maestros, porque recuperamos ese espacio que tiene que ser público, que no puede convertirse el libro de texto en un negocio, y entonces deben de reconocer que pues, vivieron un momento histórico. El país les va a agradecer toda la vida porque recuperaron ese espacio, lo hicieron público. Ya no es un espacio privado, ya no es un espacio de hacer negocios, sino ahora es un espacio público donde los maestros van a poder diseñar, desarrollar, ilustrar los contenidos de sus materiales educativos. Y termino diciendo, como parte de estos festejos, pues que por primera vez, compañero, tenemos libros de preescolar y se los debemos a las compañeras. Por primera vez en la historia de este país tenemos libros de texto gratuitos en el nivel preescolar y nos sentimos muy orgullosos de ellos. Todo el país los está recibiendo con mucho orgullo. Llegaron tarde, hubieron problemas, seguimos limpiando la institución. Necesitamos que los precios del folio, de la impresión y de la distribución bajen. Necesitamos aún todavía trabajar más porque en este segundo piso de la cuarta transformación, pero lo logrado, lo que se alcanzó, vale la pena festejarlo, así que siéntanse muy orgullosas. Hicieron una transformación, orgullosos, hicieron una transformación en este país, recuperaron de manos del sector privado un espacio que siempre debió ser público, y ahí hicieron patente las palabras de nuestro presidente de que debíamos terminar con las políticas neoliberales. Así que me siento muy orgulloso de estar frente a ustedes, les agradezco por todos sus esfuerzos y ojalá que siempre vean el espacio del libro de texto como un espacio que conquistaron y que deben de defender el día de mañana. Porque, como decía López Mateos, en algún futuro, esto díganselo a sus hijos, a sus estudiantes, en algún futuro los empresarios van a querer recuperar los libros de texto, el espacio de los libros y hacer un negocio. Y será obligación de aquellos defender el espacio que hoy ganaron ustedes. Entonces va a quedar en manos de esas generaciones no permitir que la educación se convierta en un negocio. Estamos poco a poco recuperando la institución, falta mucho por hacer, pero los primeros pasos, los primeros ladrillos de esta nueva institución los